El romanticismo. Índice. Lo primero que vamos a ver es el contexto histórico del romanticismo, que tuvo lugar en el siglo XIX. Después explicaremos sus características, ideas estéticas, temas y formas. A continuación, analizaremos el romanticismo desde tres formas literarias: la lírica, prosa y teatro. En cuanto a la lírica, hablaremos de Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. Por su parte, la prosa se dividirá en subgéneros que son novela histórica, artículos periodísticos y leyendas. En el teatro hablaremos del Duque de Rivas y de José Zorrilla. Contexto histórico. El siglo XIX. A finales del siglo XVIII tuvo lugar la Revolución Francesa, que aportó un nuevo marco político, ideológico y social que se expandió por Europa. Se cuestiona el poder absoluto de los monarcas y la sociedad estamental, cuya división en clases se basaba en los privilegios por razón de nacimiento. Frente a ello se propone un sistema de carácter parlamentario y constitucional que limite los poderes del rey y anule los poderes de la monarquía. La sociedad se divide entonces entre absolutistas y liberales. Los absolutistas son partidarios de mantener los privilegios del rey y la nobleza, mientras que los liberales son defensores de un sistema constitucional que garantice los derechos de los ciudadanos. A estos cambios de carácter político hay que sumar el impacto de la Revolución Industrial, que se inició en Inglaterra a finales del siglo XVIII y se difundió luego por toda Europa a lo largo del siglo XIX. Esta revolución trajo consigo la aparición de una nueva clase social, el proletariado, además de la consolidación de la burguesía como clase dominante. También surge el capitalismo. En España, las tensiones políticas se vieron agravadas por la invasión napoleónica que dio lugar a la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814. Durante estos años se promulgó en Cádiz una constitución de signo liberal en 1812, pero fue abolida cuando el rey Fernando VII reinstauró el absolutismo. En 1833, tras la muerte del rey, regresan los intelectuales exiliados y comienza, con 30 años de retraso, el romanticismo en España. El romanticismo, ideas estéticas, temas y formas. El romanticismo es un movimiento artístico y cultural que se desarrolló en Europa desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Veamos algunas de sus características ideológicas. Irracionalismo. Los románticos no creen que la razón pueda explicar la realidad, ya que posee una dimensión misteriosa que solo el artista romántico puede percibir a través de sus emociones, intuiciones y espíritu visionario. Rebeldía. Los románticos cuestionan la moral de su tiempo y los valores burgueses, por ello dedican numerosos textos a personajes marginales que simbolizan su actitud rebelde. Van a hablar de mendigos, ladrones, piratas. La evasión. El enfrentamiento con la sociedad y la realidad propicia la huida hacia épocas pasadas, especialmente la Edad Media, y lugares exóticos como Oriente Medio. La proyección en la naturaleza. Los románticos expresan a través de la naturaleza sus emociones. Aparecen ambientes tenebrosos, paisajes agrestes, mares embravecidos, simbolizan las emociones internas del poeta romántico, ya sea enfado, ya sea miedo. Exaltación del yo e individualismo. Los románticos miran hacia adentro, profundizan en la intimidad y buscan hacerla singular. Van a hablar de sentimientos propios. El nacionalismo. El romántico se interesa por el origen de las naciones, de ahí que recojan formas populares y tradicionales de la literatura y se recopilen en leyendas, tradiciones y cuentos de diversas regiones. La angustia metafísica que da lugar a la soledad y al pesimismo. De hecho, se idealiza el suicidio. Algunos románticos terminan suicidándose, como Mariano José de Larra. Los románticos prefirieron la lírica y el teatro, en los que encontraron un vehículo idóneo para sus ideales creativos. También cultivaron la prosa, especialmente la novela histórica y el periodismo. La lírica, el auge del yo. La poesía romántica presenta estos rasgos. Se usa la polimetría, es decir, la variedad de formas métricas, de modo que con frecuencia se mezclan versos y estrofas de distinta medida. Los temas predilectos son el amor ideal, la pasión, la soledad del individuo en una sociedad que lo rechaza y la libertad, y también la posibilidad de elegir quién se quiere ser. Se prefiere un lenguaje retórico cargado de interrogaciones, exclamaciones y apóstrofes. Durante el romanticismo conviven dos tipos de poesía. Una poesía lírica, que expresa los sentimientos y la visión del mundo del poeta, aquí destacan José de Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro, y una poesía narrativa en la que son frecuentes las historias basadas en leyendas.
En este tipo de poesía sobresalió Espronceda. José de Espronceda nació en 1808 en Almendralejo, en Badajoz. Desde muy joven combatió contra el absolutismo, motivo por el que vivió exiliado hasta 1833. A su vuelta a España continuó su actividad literaria y política hasta su muerte en 1842. En su obra destacan las canciones y 2 poemas narrativos: El Diablo Mundo, donde plantea temas de carácter filosófico, y El Estudiante de Salamanca, en el que recrea el mito de Don Juan. Las canciones. Espronceda escribe varias canciones en las que retrata tipos marginales que simbolizan la rebeldía y la libertad. Por ejemplo, el pirata, el mendigo, el verdugo, el cosaco, el reo de muerte. Sobresale la canción del pirata, que es uno de los poemas más representativos del romanticismo. El Estudiante de Salamanca. En este poema narrativo dividido en 4 partes, Espronceda recreó el mito de Don Juan a través de la historia de Don Félix de Montemar. Don Félix seduce y engaña a Elvira, que enloquece y muere de amor. Don Diego, el hermano de Doña Elvira, reta a duelo a su burlador y muere en el intento de vengarla. Tras este suceso, el protagonista tiene una serie de visiones sobrenaturales que desembocan en su propia muerte. En la segunda mitad del siglo XIX surge el posromanticismo, que es un romanticismo ya evolucionado. Esta segunda etapa se caracteriza porque se tratan temas intimistas como el amor, la tristeza, la búsqueda de la mujer ideal, la soledad o la angustia vital. Aquí hablaremos de Bécquer y Rosalía de Castro. Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla en 1836 en el seno de una familia ligada a la pintura y a la creatividad, pero quedó huérfano muy pronto y su madrina se encargó de su tutela. Bécquer era sensible, introvertido, de débil salud y preocupado siempre por sus problemas económicos. A los 18 años se trasladó a Madrid con la intención de hacer carrera literaria. Sin embargo, el éxito no le sonrió y vivió de sus colaboraciones con periódicos y adaptaciones de obras de teatro. En 1863 se trata la tuberculosis en un monasterio en el Moncayo y allí tendrá su etapa literaria más productiva. Ostentó un cargo en la administración, pero perdió su trabajo tras la Revolución de 1868. Su esposa lo abandonó en ese periodo y murió 2 años después con 34 años. Bécquer cultivó la poesía, recogida en sus rimas, y también hablaremos de sus leyendas en el apartado de prosa. Las rimas son un conjunto de poemas breves en los que Bécquer expresa sus sentimientos con un lenguaje sencillo y melódico, alejado del estilo retórico y efectista de los poetas románticos anteriores. Frente a los excesos retóricos, Bécquer prefiere formas breves en las que se emplean símbolos y recursos sencillos. De hecho, su obra poética supuso, junto a la de Rosalía de Castro, una auténtica renovación de la expresión lírica. Tradicionalmente se han dividido las rimas en 4 bloques según el tema que tratan. Las rimas de 1 a 11 son una reflexión sobre la poesía. De la 11 a la 29 tratan el amor ilusionado y optimista. De la 30 a la 51, el fracaso y el desengaño amoroso. De la 52 a la 86, la soledad y el pesimismo vital. Rosalía de Castro. Rosalía pasó su infancia en una casa de campo del Padrón con una familia de campesinos, pues era hija ilegítima de una dama de Santiago y un sacerdote. Este hecho hizo infeliz su infancia y volvió su temperamento triste, amargo y melancólico. Vivió la mayor parte de su vida en Galicia, aunque también en Madrid. Se casó con otro escritor gallego que se llama Manuel Murguía. Sus primeros poemarios están escritos en gallego. Durante su etapa en Madrid expresa la nostalgia por su tierra en Cantares Gallegos y otro poemario llamado Follas Novas. En castellano publicó En las orillas del Sar, en el que expresa sus ideas sobre el amor, el dolor ante la vida, la injusticia, su lamento por los emigrados y la intuición de la muerte. La escritora, que no se recuperó de la muerte de su hijo menor de 2 años, murió de cáncer con 48 años. Al igual que Bécquer, el reconocimiento de su obra llegaría tras su muerte. La prosa romántica. En este apartado distinguiremos 3 tipos de literatura: la novela histórica, el costumbrismo y las leyendas de Bécquer. La novela histórica. Tuvo mucho éxito en Europa gracias a las narraciones del escocés Walter Scott. Son novelas ambientadas en la Edad Media, melodramáticas, superficialmente históricas y comprometidas, que buscan iluminar el presente a través de ejemplos pasados. Ejemplos españoles de estas novelas son Los bandos de Castilla de Ramón López Soler,
El doncel de don Enrique el Doliente de Larra o El señor de Bembibre de Gil y Carrasco. Los artículos periodísticos. La prensa periodística en el siglo XIX supuso un medio de comunicación imprescindible para la sociedad moderna. La literatura se acomodó a los reducidos formatos de la prensa, que se convirtió en un vehículo perfecto de propaganda de las nuevas ideas. Nace así el artículo periodístico como género caracterizado por una prosa llana y directa, y también por un tono didáctico. Su máximo representante es Mariano José de Larra. Este nace en Madrid, pero pasa su infancia y parte de su juventud en Francia. Ya en España comienza su carrera periodística, con la que alcanza gran popularidad firmando sus artículos como Fígaro. Se casa con una mujer de la que acabará separándose. Se enamora de una mujer casada, pero finalmente este fracaso amoroso lo conduce al suicidio. Sobre todo es conocido por sus artículos periodísticos de costumbres, políticos y de crítica literaria. En ellos hace un análisis doloroso, certero e implacable de la realidad española del momento en comparación con Europa. Larra intenta mejorar lo español mirando hacia afuera, sobre todo hacia Francia. Algunos de sus artículos son Vuelva usted mañana, Los toros, El castellano viejo, Nadie pase sin hablar al portero, En este país o Dios nos asista. En sus últimos artículos, que son El día de los difuntos y La Nochebuena de 1836, va más allá de lo social para alzarse a un plano existencial y expresar una concepción desengañada y trágica de la vida. Las leyendas de Bécquer. Las leyendas son un conjunto de relatos en prosa en los que predominan los elementos maravillosos. En ellos se recrea una atmósfera de misterio en la que la realidad cotidiana se confunde con lo fantástico y lo sobrenatural. Bécquer escribió 18 leyendas, entre las que destacan El monte de las ánimas, Maese Pérez el organista, El rayo de luna o Los ojos verdes. Todas ellas son relatos llenos de lirismo que se encuentran entre los mejores de la literatura fantástica española. El teatro romántico. El teatro romántico rompe con la dramaturgia del periodo ilustrado. Los autores románticos rechazaban las unidades de acción, tiempo y lugar, ya que concebían la creación como un acto libre y exento de reglas. De hecho, a veces mezclan verso y prosa. En cuanto al argumento, las obras románticas suelen tener como protagonista un héroe misterioso, marcado por el destino inevitable y trágico. Los hechos transcurren con frecuencia en espacios lúgubres como cárceles, cementerios, iglesias, bosques tenebrosos y ruinas. En cuanto al lenguaje, se trata de un teatro muy retórico en el que se mezclan el verso y la prosa. Los dramaturgos más importantes fueron el Duque de Rivas y José Zorrilla. Ángel de Saavedra, Duque de Rivas. Ángel de Saavedra estrenó en 1835 la obra de don Álvaro La fuerza del Sino, que supuso la consolidación del teatro romántico. La obra está protagonizada por el típico héroe romántico sometido a un destino trágico que le lleva a matar al padre y al hermano de su prometida Leonor y que desencadenará su propia muerte y la de su amada. José Zorrilla. José Zorrilla recreó el mito de Don Juan en su célebre Don Juan Tenorio. En esta obra, Don Juan personifica al rebelde romántico que se salva gracias al amor de doña Inés. Don Juan Tenorio retoma el personaje creado por Tirso de Molina en El burlador de Sevilla. El tema central es el amor, pero aparecen otros temas como el honor y la muerte. Con esto llegamos al final de esta unidad y acabamos con una cita de Larra que dice así: no sé quién ha dicho que el gran talento no consiste precisamente en saber lo que se ha de decir, sino en saber lo que se ha de callar.